Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaba sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo tengo la costumbre, hermanos, de que cuando acaba la misa me gusta preguntar a quien está a mi lado: ¿qué te ha dicho el Evangelio de hoy? Cuando estaba en el seminario teníamos la misa a las 7 de la mañana y a las 7:45 era el desayuno. Y al seminarista con el que me encontraba siempre, el primero que sea, le decía: ¿qué te ha dicho el Evangelio? Y la gran mayoría hacían este gesto. Miraban las estrellas: no me acuerdo, padre. Aquí también ha pasado. Mucha gente te dice: padrecito, qué bonito ha hablado. ¿Qué he dicho? No me acuerdo, padrecito, pero bonito ha hablado. Queridos hermanos, hay que retener siempre la palabra de Dios. Voy a hacer unas preguntas y si ustedes las responden correctamente, y lo dejo en su conciencia, significa que han estado atentos al Evangelio de hoy. El personaje principal es San Juan Bautista. Y las preguntas claves para ver si han estado atentos son las siguientes. Todas estas preguntas son sobre San Juan Bautista. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo vestía y qué comía? ¿Y qué decía? Esas son las preguntas claves. Si tú las has respondido correctamente, has estado atento al Evangelio. Y estas preguntas me llevan a la homilía de hoy, porque cada pregunta trae una exigencia para nosotros. La primera pregunta es: ¿dónde estaba San Juan Bautista? Estaba en el desierto. Y en San Juan Bautista se cumple la profecía de Isaías que hoy hemos escuchado en la primera lectura. Una voz grita en el desierto. Queridos hermanos, también nosotros estamos en el desierto. Porque nosotros, como San Juan Bautista, somos profetas. Y un profeta siempre está en el desierto. El desierto es imagen
de un ambiente adverso. En el desierto no hay agua, en el desierto no hay donde cobijarse. San Juan Bautista estaba en el desierto. Hoy también los cristianos estamos en el desierto, porque todo está en contra. Pero el profeta no se desanima. El profeta es una voz que grita en el desierto. El mundo es como un desierto. No hay caridad, no hay honestidad, se difunden ideologías y todos sabemos que las ideologías dañan la dignidad de la persona humana. Pero el profeta no se desanima. Y el desierto puede ser tu casa. El desierto puede ser tu trabajo. El desierto puede ser tu círculo de familiares o amigos, porque en tu casa, en el trabajo o en el círculo donde estás, no se habla de Dios. Dios es relegado y por eso, ahí donde Dios es relegado, ahí hay desierto. El profeta tiene que transformar, colaborando con la gracia de Dios, el desierto en un campo hermoso. Pensemos en los santos. Yo les recomiendo que vean la película Molokai, Isla Maldita. Es la vida de San Damián, el apóstol de los leprosos. Fue enviado a una isla que era prácticamente un infierno. Ahí se llevaban a los leprosos, la isla de Molokai, cerca de Hawái. En esa isla no había caridad. Aparte de que todos estaban leprosos, había conflictos, había violencia, había maltrato. Pero llegó el padre Damián y con la gracia de Dios lo transformó todo. El padre Damián terminó sus vidas con la lepra, murió de lepra. Pero con la gracia de Dios, cumpliendo su misión profética, cambió ese desierto en un campo hermoso. Queridos hermanos, estamos en un desierto, pero el profeta, contando con Dios, transforma el ambiente donde está. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué hacía San Juan Bautista? Dice el Evangelio que predicaba y bautizaba, llamando a la conversión. También nosotros, puesto que somos profetas, debemos denunciar el pecado. San Juan Bautista no tenía pelos en la lengua, predicaba con fuerza contra el pecado. Queridos hermanos, si nosotros no denunciamos el pecado, vamos a terminar acostumbrándonos al pecado. Lo que hace daño es el pecado. El pecado es la causa y raíz de todos los males. Cuando tengo que celebrar la misa con los niños y tengo que explicarles la gravedad del pecado, yo les hago estas preguntas a los niños. ¿Cuántas vocales tiene la palabra pecado? Los niños contestan rápidamente, padrecito, tiene 3. Muy bien. ¿Cuáles son? Los niños me dicen rápidamente, E-A-O. Muy bien. ¿Y ustedes saben lo que significa E-A-O? Y los niños se quedan callados, igualito que ustedes. E-A-O significa el amor olvidado. El pecado es el amor olvidado. Yo ofendo a Dios, me olvido que Dios me ama, pisoteo la sangre de Cristo, me hago daño a mí mismo y a los demás. Por eso el profeta, como lo hizo San Juan Bautista, denuncia el pecado. Queridos hermanos, estamos viviendo en una situación muy difícil. Se ha perdido el sentido del pecado. Y fíjense lo que nos dice en la segunda lectura. Ustedes tienen que esforzarse por ser santos, irreprensibles. Y así están esperando la venida del Señor.
El profeta no solamente vive en gracia, sino que además se esfuerza para que los demás vivan en gracia de Dios. La Madre Teresa de Calcuta, el año 1979, recibió el Premio Nobel de la Paz. Y fue a recibir el premio. El auditorio estaba lleno y había personas muy influyentes. La Madre Teresa de Calcuta, en su discurso, denunció el aborto. No tuvo pelos en la lengua. Y esto le cayó mal a muchos. La Madre Teresa de Calcuta cumplió su misión profética, denunciar el pecado. Aprendamos de los santos a denunciar el pecado. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo vestía San Juan Bautista y qué comía? ¿Cómo vestía? Dice el Evangelio que tenía un vestido de piel de camello, tenía un cinturón de cuero. ¿Y qué comía? Les voy a dar alternativas: ceviche, aeropuerto, pachamanca, patasca, saltamontes. ¿Qué me dicen ustedes? Comía saltamontes y miel silvestre. ¿Qué significa esto de que San Juan Bautista vestía con piel de camello, tenía un cinturón de cuero, comía saltamontes y miel silvestre? Significa que era una persona sobria. Nosotros no tenemos por qué imitar a San Juan Bautista en su dieta. Por cierto, manera de anécdota, siempre me gusta compartir que cuando yo llego a un lugar, como la gente es muy buena con los sacerdotes, siempre me trae chocolates, postres, porque es la costumbre. La gente tiene esa idea. A los padrecitos les gusta mucho los chocolates y los postres. A mí no. Y yo siempre, cuando me dan postres, chocolates, todo eso se lo doy a las secretarias que tengo. Por eso todas mis secretarias están gorditas y diabéticas. Nosotros no tenemos por qué imitar la dieta de San Juan Bautista. Pero si se nos dice que San Juan Bautista vestía con sobriedad y comía con sobriedad, es porque el Evangelio nos está diciendo que un profeta tiene que ser una persona sobria. ¿Con qué cara vamos a denunciar el consumismo si nosotros estamos aferrados a las cosas materiales? ¿O estamos desesperados por acumular cosas? El profeta debe vivir la pobreza evangélica. No podemos cumplir nuestra misión profética si no somos personas sobrias. Queridos hermanos, en la historia de la Iglesia, cada vez que algunos clérigos han desviado su misión profética porque han estado obnubilados por la riqueza, la Iglesia ha entrado en crisis. Y al contrario, cuando han surgido cristianos que viven la pobreza, que son desprendidos, que consideran a Jesús como su único tesoro, la Iglesia surge. Les comparto lo que pasó con Santo Domingo de Guzmán. Vamos al siglo XIII. En el sur de Francia aparecieron muchas sectas y muchos católicos dejaron la Iglesia para unirse a las sectas. Estoy hablando del siglo XIII. Y Santo Domingo de Guzmán, inspirado por Dios, fundó una orden, la orden de los predicadores, los dominicos, para evangelizar el sur de Francia. Pero Santo Domingo de Guzmán se dio cuenta que las sectas atraían mucha gente porque proclamaban la pobreza. Y las sectas decían:
Nosotros no aceptamos a los misioneros católicos porque vienen a caballo, cuando Jesús entraba a pie en las ciudades. Y eso le tocó el corazón a Santo Domingo de Guzmán, y entonces se dio cuenta de la importancia de la pobreza, de la sobriedad, y él, con sus discípulos, entraron al sur de Francia dando testimonio de pobreza y lograron detener el avance de estas sectas. Qué importante es la pobreza, la sobriedad, no estar aferrados al dinero. Y vamos ya con la última pregunta para terminar. Me imagino que todos ustedes han respondido correctamente hasta ahora las preguntas. ¿Qué decía San Juan Bautista? Decía: detrás de mí viene alguien que es más que yo, y yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, porque yo los estoy bautizando con agua, pero Él les va a bautizar con Espíritu Santo. Queridos hermanos, el profeta es humilde. Si no hay humildad, lo arruinamos todo. San Juan Bautista era humilde. Él decía: no me busquen a mí, va a venir alguien más importante, yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. El profeta no es un egocéntrico, el profeta es cristocéntrico. Nosotros estamos llamados a llevar a la gente a Jesús. Y en primer lugar los sacerdotes. El sacerdote no es un showman. El sacerdote está para llevar a la gente a Cristo. Nosotros cumplimos nuestra misión profética cuando orientamos a la gente. Eso significa humildad. El único protagonista en la iglesia debe ser Jesucristo, porque el único que salva es Cristo. Ni tú ni yo salvamos. Nosotros somos siervos inútiles. Qué importante es la humildad. La soberbia, queridos hermanos, lo arruina todo. Podemos hacer grandes catequesis, un sacerdote puede hacer una gran homilía, pero si no tiene rectitud de intención, lo arruina todo. Porque el profeta debe ser consciente que está para llevar a los demás a Cristo. Y eso lo han tenido claro todos los santos. Lo primero que dijo San Juan Pablo II cuando lo nombraron papa y se dirigió a toda la iglesia fue: no tengan miedo, abran de par en par sus corazones a Cristo. A Cristo, no a mí, a Cristo. Erradiquemos todo tipo de soberbia en nuestra misión, porque siempre se puede meter la soberbia. Además, humanamente hablando, el soberbio cae mal. Y alguna vez les he dicho que cuando hay rayos y truenos, el soberbio mira el cielo pensando que Dios le está tomando fotografías. El soberbio se cree el centro. El profeta sabe que el centro es Cristo. Vamos a pedir hoy a la Virgen Santísima que nos ayude para que imitemos a San Juan Bautista. Estamos en el desierto, todo está en contra, pero como San Juan Bautista debemos ser una voz que grita en el desierto. Que no nos desanimemos, hermanos, ante el ambiente. El profeta, como San Juan Bautista, denuncia el pecado. El profeta, como San Juan Bautista, es una persona austera, sobria, no está obnubilada por las riquezas. Y el profeta, como lo hizo San Juan Bautista, es humilde, porque sabe que el único que tiene que lucirse es Cristo Jesús. Hoy le pedimos a nuestra Madre Santísima que nos ayude a cumplir nuestra misión profética. Que así sea. Vamos a ponernos todos en presencia de Dios.